Pero tío, me diréis algunos, Halloween fue hace una semana. Lo sé, pero aún me quedan demonios que matar y cabezas que cortar. Espero que os guste esta loca historia sobre el Halloween del futuro. El campamento del Lago Negro me trajo muchos recuerdos. En un mundo muy distinto, claro. No había zonas radioactivas ni vetadas. Las ciudades no estaban amuralladas y podíamos viajar libremente sin miedo a los asaltantes nocturnos, los necrófagos de arena o los exiliados. Pero hay que reconocer que los ingenieros de Neocorp han hecho un trabajo excelente recreando de forma artificial este bucólico paraje. Han replicado hasta el último detalle: el terreno, la vegetación, la fauna, incluso el clima. Algo positivo de este nuevo mundo es que la tecnología ha superado a la naturaleza. Se han recuperado especies extintas, los bosques se reforestan y los árboles crecen en semanas. Los meteorólogos ahora son capaces de modificar el clima a su antojo. Además de muchas otras impresionantes hazañas, a las que ya nos hemos acostumbrado. Pero hoy no estoy aquí para seguir narrando estas oscuras crónicas del futuro, el pasado y el presente. Algo que sí ha sobrevivido con el tiempo son las leyendas urbanas y las historias de terror. No solo eso, sino que en estos tiempos apocalípticos, como es lógico, han surgido muchas más. Y yo soy una de esas muchas personas que nunca creyó en este tipo de cosas, hasta que tuve que enfrentarme a ellas, hasta que viví el terror del futuro en mis carnes. El aparcamiento estaba casi vacío. Éramos ya muy pocos los que disfrutábamos al aire libre. Estos lugares, santuarios, eran algunas de las ventajas que ofrecían empresas como Neocorp para sus empleados. La vista era extraordinaria. Las cabañas estaban en lo alto del valle de Montehierro. Me acerqué al borde de la ladera y respiré hondo. El aire estaba purificado y desprendía una maravillosa fragancia a tierra y musgo. En el fondo, el pueblo de Bahía Negra, el río Rojo y el bosque de Nerval. Mi asistente personal robótico recogió el equipaje y se acercó. XN1 era algo más que una máquina. Era un amigo. Llevábamos años juntos y habíamos vivido ya muchas aventuras. Desde el mismo momento en que llegamos, noté algo extraño en su comportamiento. Dudaba en sus respuestas. Tardaba en reaccionar y sus movimientos eran más lentos de lo habitual. Me di la vuelta, sonreí y caminé hacia la entrada de la recepción. XN1 se quedó quieto, mirando aquella vieja casa de piedra, como si fuese el castillo de Drácula. Yo me giré de nuevo y le pregunté: ¿qué te pasa? Él solo negó con la cabeza y empezó a caminar. Todo estaba construido intencionadamente al estilo del siglo XX. No sé si porque habían contratado a un arquitecto nostálgico o por darle cierto aspecto de escenario de una película de los 80. Sin embargo, el interior contaba con algunos de los adelantos tecnológicos del momento. Tanto las labores de limpieza como las de mantenimiento eran realizadas por androides. Los androides de servicio iban desde el SL2 al SL9. Los modelos que se paseaban por allí eran los más antiguos de la serie, excepto el de recepción, que era un modelo L7, con capacidad de comunicarse en cualquier idioma, hacer trabajos más complejos y con una inteligencia superior a la media. Nos atendió con amabilidad y nos acompañó a la cabaña número 5. Abrió la puerta, nos mostró la habitación, comprobó que todo estaba en su sitio y después se marchó, como si estuviésemos en un hotel de 5 estrellas. Tras dejar algo de ropa sobre la cama, un par de libros en la mesilla y asearme, comprobé las conexiones y el software de XN1 desde la interfaz de mi portátil. Todo estaba en orden. No soy una persona muy sociable, pero en un lugar como aquel no te queda más remedio que relacionarte.
Senderismo, deportes, conferencias, cine, barbacoas. Todo estaba programado y diseñado para fomentar las actividades en grupo. Era lo más práctico. Así que no perdí el tiempo. Voy a ahorrarme ciertos detalles para agilizar mi narración. Mis vecinos eran dos parejitas buscando intimidad, un exmilitar disfrutando de su retiro y tres estudiantes de ingeniería en su último fin de semana antes de retomar las clases. No me lo dijeron, pero observando que su equipaje constaba de unas 50 cervezas, algunas botellas y supongo que algunas otras sustancias recreativas, imaginé su intención. Todos bastante agradables, excepto el coronel Barros, un tipo recio, huraño y conservador. Solo él y una de las parejas, dos ejecutivos de Neocorp, traían consigo a sus asistentes. Al coronel, como era habitual en los militares, lo acompañaba una unidad de la serie Vulcan, un androide de batalla. Por supuesto, reprogramado para tareas cotidianas y la protección de su dueño. Aun así, muy peligroso. Con la parejita venía un XN4. Por eso deduje que debían ocupar puestos importantes en la compañía. Es un modelo de última generación, ni siquiera está en el mercado. Fueron ellos precisamente los que rompieron el hielo, señalando el estado de mi unidad. Eran pomposos y arrogantes. Un par de lameculos clasistas que posiblemente ya se habían asegurado su asiento en el nuevo mundo. Felizmente, puedo deciros que solo lo podrán ocupar una parte de sus cuerpos. El día transcurrió con normalidad, aunque me fijé que mi robot no era el único que se comportaba de forma extraña. No estaban dotados de emociones, pero sí las comprendían. O eso creía yo, puesto que era evidente que estaban inquietos. Se podría decir que tenían miedo, algo inexplicable. Incluso la máquina de guerra del coronel se giraba de vez en cuando y se hinchaba desplegando sus armas. Modo defensivo activado. Presencia hostil. Presencia hostil. Durante más de un minuto se movía como una torreta, escaneando el frondoso bosque de Nerval. Y lo más curioso era que retrocedía mientras lo hacía. Estaba asustado. La primera vez, todos nos sobresaltamos. Nos quedamos en silencio, escuchando el viento azotando las copas de los árboles, siguiendo con la mirada los focos del Vulcan entre los troncos. La tercera vez que sucedió, el coronel desactivó su sistema de vigilancia. Yo, sin embargo, me puse bastante nervioso. Los escáneres de estas máquinas no fallan. Era un 31 de octubre. El personal había decorado todos los edificios del campamento con cientos de calabazas vaciadas y con una vela en su interior, además del clásico repertorio de objetos terroríficos, murciélagos, esqueletos, ataúdes, arañas y mucha sangre. Los chavales y una de las parejitas se dejaron llevar por el espíritu de la celebración y aparecieron disfrazados. Por su forma de hablar y caminar, sin duda, habían empezado la fiesta horas antes. Bebimos y comimos demasiado, más o menos hasta las 2 de la mañana. Tuve que hacerme el sordo con algunos comentarios de los Breeder, el matrimonio de paletos millonarios, pero en general fue agradable. El coronel Barros se había ido a dormir antes de las 12. Los estudiantes convencieron a las dos chicas para seguir la fiesta en su cabaña, la más alejada, por suerte para el resto. Vi cómo se perdían en la oscuridad, cantando, bailando y agitando los vasos en el aire. De hecho, uno de los chicos y una de las chicas que iban, con sus brazos uno en el hombro del otro, se cayeron al suelo. Se dieron un buen golpe. Pero en aquel momento no sentían nada. Yo también me levanté con intención de marcharme, pero XN1 llevaba más de una hora moviéndose como un perro con ganas de orinar, que está esperando a que su dueño le abra la puerta de casa. ¿Pero qué demonios te pasa?, le pregunté. Había estado en silencio toda la tarde. Por fin,
Se decidió a hablar. Es peligroso estar aquí, señor. Me dijo. Lo primero, no me llames señor. No te preocupes por los demás. Dije esto porque la mayoría de las personas trataban a los androides como simples máquinas, como mayordomos. Yo no. XN1 era ya un buen amigo. Se lo había ganado. Él asintió. ¿Por qué es peligroso estar aquí?, pregunté. Miró a su alrededor, no solo a los humanos, y respondió. Deberíamos irnos. Como esa era mi primera intención, no le di más vueltas. Me despedí y nos dirigimos a nuestra rústica morada. Pasaron las horas. Yo no era capaz de dormir. Vi 3 capítulos de una serie de HBO y después me tumbé en la cama con un libro. Eran las 4:30 de la mañana cuando me despertó un chillido agudo que se cortó en seco. Me pareció humano. Me levanté y me acerqué a la ventana. Aparté las cortinas. Eché un vistazo. El camino estaba iluminado como una pista de aterrizaje. Bordeaba el lago por completo y volví hasta la entrada principal. Las cabañas estaban a unos 30 metros unas de las otras, empotradas en el bosque. Como ya os he dicho, la más alejada era la de los chicos. Aún había luces en las ventanas. Un androide de mantenimiento reparaba una de las lámparas. Enfrente, en el edificio principal, la cafetería permanecía abierta y un androide de servicio en su puesto. Escuché un estruendo, una puerta que se cerraba con fuerza, pasos sobre un suelo de madera, un gruñido tras unos chasquidos metálicos, un rugido grave y el trote de un caballo. Por un momento dudé de mis sentidos. A lo mejor tienen el volumen de la televisión muy alto, pensé. Intenté abrir la puerta, pero XN1 se interpuso en mi camino. No, sentenció en un tono serio. Yo intenté moverme, pero mi compañero me lo impidió. Jamás lo había hecho. Ya viene, dijo casi susurrando. Yo giré la cabeza mirándolo con una sensación que no soy capaz de describir, tan asustado como confuso. ¿Quién viene? ¿De qué hablas? Tenemos que ir a ver qué pasa. Apártate. XN1 me soltó. Me puse el abrigo y salí al exterior. Había un par de centímetros de nieve, pero se podía caminar sin peligro. Me dirigí hacia la cabaña de las chicas. Nos rodeaba un silencio incómodo. XN1 iba detrás de mí, moviéndose como un perro perdiguero. Me puso muy nervioso ver que llevaba su mano derecha en la culata del calibre 70 enfundado en su espalda. Y esos nervios se convirtieron en terror cuando me encontré con un rastro de sangre que empezaba en la puerta de la cabaña, giraba hacia el norte y desaparecía cerca del bosque. Desenfundé mi arma. XN1 hizo lo mismo. Nos acercamos con sutileza. Abrió un poco la puerta y deslizó el brazo buscando el interruptor de la luz. No vi a nadie. Al fondo había un sofá de espaldas a la puerta. Frente a él, el televisor. El respaldo estaba ensangrentado. El terror me cortó la respiración por un instante. Se me revolvió el estómago. Me acerqué de puntillas. XN1 era capaz de caminar como un felino, pero sus bombas hidráulicas producían un ruido característico. Me moví trazando un arco alrededor de la habitación. Me encontré con una escena macabra. Elisa, que así se llamaba una de las chicas, descansaba en el sofá decapitada. Su compañera estaba tirada en la nieve, semidesnuda y también sin cabeza. Había salido corriendo por la puerta de atrás, intentando huir. Su cuerpo estaba retorcido como un muñeco de trapo. Tuve que contener las náuseas para no vomitar. Volví a paso acelerado y me abalancé sobre XN1. Puesto que mide 2,5 metros, no pude agarrarlo por el pecho. ¿Qué demonios está pasando? ¿Quién ha matado a esas pobres chicas?, pregunté enfadado. el jinete. Respondió al momento. ¿Quién cojones es el jinete?, No hay tiempo para explicaciones. me dijo. Tenemos que huir o moriremos todos.
Levanté la mano, dejando mi dedo índice a solo unos centímetros de su cara. Ahora que lo pienso, una imagen bastante ridícula. Pero en aquel momento estaba furioso. Un grito agónico me interrumpió. Pero esta vez, seguido de una explosión, varios disparos y una diabólica risa que resonó por las montañas. Ambos salimos al exterior corriendo. En la otra orilla del lago, la cabaña de los chicos estaba envuelta en llamas, al igual que el resto. No puedo deciros qué vi exactamente, porque ni lo sé. La luna se reflejaba en el lago e iluminaba ligeramente el bosque de Nerval. Los drones de vigilancia, con las luces encendidas, se movían en horizontal, como abejas alrededor de un panal. Normalmente no están armados, solo programados para llamar a emergencias, aunque sí disponen de sirenas y una aguda voz que repite varias frases disuasorias. A aquella distancia no eran entendibles. Los androides de servicio también acudían como un grupo de amigos a una pelea de bar. En solo unos minutos, el bucólico paraje se convirtió en una zona de guerra. Los gritos se mezclaban con los fogonazos de los disparos y las descargas de las armas subsónicas, que semejaban relámpagos. Pero lo que me dejó congelado fue una extraña figura con un penacho ardiente que saltaba, trotaba y volaba entre los árboles. Tenemos que buscar al coronel. Su unidad Vulcan quizás pueda detenerlo. Al menos el tiempo suficiente para que podamos huir. Por favor, confía en mí. Dijo XN1 en un tono desacompasado, como si tartamudease. Me froté la perilla pensativo. Os juro que vi el terror en su artificial rostro. Pero no podía pensar en nada sobrenatural. No me asusto fácilmente. He vivido mucho, he visto la muerte de cerca. Pero mi instinto me decía que aquello nos superaba. Hacía mucho tiempo que no sentía un terror como aquel. Volvió el silencio de la noche con un último grito descarnado. Nos quedamos inmóviles, mirando hacia el bosque. De pronto aquella siniestra sombra sobrevoló nuestras cabezas. Me asustó de tal forma que caí de culo al suelo y me quedé sentado en la nieve mirando al cielo. Seguía siendo solo una figura en la noche, pero un escalofrío recorrió mi cuerpo de los pies a la cabeza. Aquella cosa, en un vuelo irregular, dio un par de vueltas sobre el complejo y descendió como un águila sobre nosotros. Corre como si tu vida dependiese de ello, gritó XN1. Lo hice, pero apenas di 4 zancadas. La nieve me hizo resbalar, caer de nuevo y deslizarme como una piedra de curling. El golpe me dejó aturdido unos segundos. Vi algo borroso acercarse a mí como un tren en marcha. Levanté los brazos intentando protegerme. Cuando estaba a punto de arrollarme, XN1 me rodeó con uno de sus brazos hidráulicos por la cintura y me levantó como a veces hacía mi padre cuando solo era un bebé. Corrió como un guepardo hasta el bungalow del coronel. Dormía con tapones y antifaz. Su guardaespaldas se levantó y bloqueó el camino. Por un momento pensé que nos iba a aplastar como un par de latas de cerveza. El coronel se incorporó de un salto quitándose el antifaz y gritó con voz militar. ¿Pero cómo se atreven a entrar en mi habitación? ¡Inconscientes! Si el Vulcan no estuviese reprogramado, ya estarían muertos. Lo siento, dije. Estoy tan confundido como usted. A los androides les sucede algo. XN1 habló por cuenta propia, cosa que sorprendió al coronel. Me miró con un gesto de sorpresa. Señor, necesitamos que active su unidad en modo guerra. ¿Pero este montón de chatarra se ha vuelto loco?, rugió mirándome. Yo negué con la cabeza y encogí los hombros. Tuve dudas. No estoy seguro. No sé lo que está pasando, coronel. En ese momento volvimos a escuchar gritos y disparos. Eso sí alertó a Barros. ¿Pero qué es esto?, exclamó. Es el jinete, respondió XN1. ¿El jinete?, preguntamos los dos humanos de la habitación al mismo tiempo. Barros miró a su androide. Este asintió sin decir nada. Era impresionante. Estaba sentado con las piernas abiertas en una esquina de la habitación. Sus pies llegaban a la puerta
y tenía la cabeza levemente inclinada hacia adelante, porque tocaba el techo. Lo comento para que os hagáis una idea de sus dimensiones. Hace 40 años, susurró XN1. un científico llamado H.K. Newman fue expulsado de Neocorp a causa de sus métodos brutales, sádicos y heréticos. Newman había formado parte del equipo que inventó los cerebros cuánticos y diseñó la mayoría de modelos de nueva generación. Por venganza, creó al jinete. Lo llamó Thanatos, y a su montura, llamada Minos, con la intención de destruir a la compañía. Combinó lo mejor de cada serie y eliminó sus defectos. Era más fuerte, más ágil, más duro y más ligero que cualquiera de nosotros. Dicen que Newman, tras hacer un ritual oscuro, sustituyó el líquido que corría por los circuitos, la médula y el cerebro del robot por su propia sangre. Fue una noche de tormenta de un 31 de octubre, cuando el doctor le dio vida a su creación. Pero algo salió mal. Dicen que tras el ritual, Thanatos fue poseído por un demonio. Cuando abrió los ojos, su alterada programación solo constaba de una directriz: matar a todos los humanos. Los primeros en recibir su descontrolada ira fueron el Dr. Newman y sus secuaces. Uno de sus ayudantes fue capaz de activar el sistema de emergencia antes de morir despedazado. 10 unidades Vulcan y 100 hombres con armas atómicas no fueron capaces de detenerlo. Pero el doctor era astuto, le tendió una trampa y consiguió encerrar a Thanatos en el incinerador. Apretó el botón de encendido con sus últimas fuerzas. Al día siguiente, cuando llegaron los servicios de emergencia y los técnicos de Neocorp, se encontraron con un baño de sangre, miembros amputados, vísceras y piezas esparcidas por todas partes. Al abrir la puerta del incinerador, no había nada. La pared del fondo y las posteriores habían sido reventadas, como atravesadas por una bala de cañón. Podía verse el exterior del edificio. Thanatos había sobrevivido, aunque con terribles cicatrices. Desde entonces, cada 31 de octubre, cabalga buscando humanos que matar y cabezas que cortar. Un momento, exclamé anonadado. ¿Me estás hablando de un jinete sin cabeza, robot? Sí, respondió. Desde entonces, cada 10 años, en las noches del 31 de octubre, se levanta de su tumba mecánica para decapitar a todos los humanos que encuentra a su camino. Como comprenderéis, el coronel y yo nos quedamos en silencio. Sin duda, estaba sucediendo algo terrible. Pero aquella historia... Vi cómo el rostro del coronel se iba agriando hasta no poder contener su rabia. ¿Pero qué tipo de sandeces estáis diciendo? Señor, creo que su unidad necesita una revisión urgente. ¿Y tú? Rugió señalando a su Vulcan, que has luchado a mi lado más de una docena de veces entre fuego de artillería, bestias nucleares y ríos de lava. ¿Tienes miedo de un cuento de niños? El gigante de acero no respondió. Solo agachó más la cabeza como un niño al recibir una bronca. Barros se dirigió rabioso al armario. Sacó una maleta rectangular de su interior. Dentro, una escopeta Sentry de proyectiles trazadores. Sin decir una palabra salió al exterior. Yo mismo resolveré esta situación. Posiblemente será alguna de esas tribus de salvajes. Nosotros salimos tras él. Vimos cómo avanzaba con paso firme por el camino que bordea el lago. En un momento dado, se paró en seco y amartilló su arma. Apuntó. Al fondo, aquella sombra en llamas se acercaba. Todo ardía a su paso, árboles y casas. Cuando por fin pude verla con claridad, miré aterrorizado a XN1. Él me devolvió la mirada. Era un androide, montado sobre una máquina de guerra, más parecida a un búfalo que a un caballo. No tenía cabeza, pero sí podíamos ver su cerebro conectado a sus globos oculares, que flotaban en el aire, en un rojo intenso y envueltos en un fuego azulado. El engendro mecánico había sustituido su cabeza por una especie de calabaza de un metal anaranjado.
A su cuerpo le faltaban partes de su armadura, piezas resquebrajadas y cables quemados, placas roídas por el óxido, hierros retorcidos que brotaban de sus hombros y sus piernas como letales púas. Con una mano sujetaba el mando que sobresalía del grueso cuello de la bestia que cabalgaba, y en la otra alzaba una descomunal espada negra. Los proyectiles se incrustaban en su torso sin provocarle ningún daño, o más bien, sin que él lo sintiese. Ambos tenían cicatrices por todo el cuerpo. Del lomo metálico del animal sobresalían las astas de 3 lanzas. Avanzando, bufando como un toro, con la cabeza inclinada y el mentón a ras de suelo. A cada lado de su mandíbula nacían 2 cuernos que se curvaban hacia adelante y hacia arriba, como 2 puntiagudos arietes. En uno de ellos arrastraba ensartado el cuerpo de uno de los chicos. El coronel no tuvo ninguna oportunidad. Cuando se dio cuenta de ello, solo pudo retroceder aterrado, moviendo los brazos como si estuviese a punto de caer por un precipicio. El jinete lo esquivó por la derecha y con un revés de su mandoble lo decapitó limpiamente. Después tiró de la rienda y dio la vuelta. Agarró la cabeza del coronel antes de que se desprendiese por sí sola de los hombros y la clavó en una de las púas junto a otras 5 cabezas, como los trofeos de un siniestro cazador. Horrorizado, miré a la unidad Vulcan. Podría reprogramarla como había hecho en su momento con XN1, pero necesitaba más tiempo. ¿La leyenda cuenta cómo detenerlo?, pregunté apurado. No, solo dice que al amanecer el demonio vuelve a ocultarse en el bosque, en un abismo que conduce al mismísimo infierno de donde procede. Todo sucedió en unos eternos segundos. Aceptando la fantástica historia que me habían contado, se me ocurrió una idea. El fuego no es la forma de combatir al demonio. ¡Vamos!, grité. ¡Seguidme! Echamos a correr hacia el bosque. Lo conocía como la palma de mi mano. Pronto nos dimos cuenta de que el Vulcan no nos seguía. Miraba el cuerpo de su dueño con una expresión muy humana. Me giré y le hice un gesto. Él lentamente desenvainó el mandoble que portaba a su espalda como un samurái y con la mano izquierda me hizo un saludo militar. No hicieron falta palabras. Nosotros le devolvimos el gesto y seguimos corriendo. Sin duda, fueron aquellos minutos los que nos salvaron la vida. Siguiendo un estrecho camino de tierra al que llamaban la senda del pescador, se llegaba a la iglesia de la cueva, un pequeño pueblo al este del bosque de Narval, al que íbamos a jugar al fútbol cuando éramos niños. Escuchábamos las colisiones del metal contra el metal, los rugidos robóticos, los golpes de sus puños como campanadas, hasta que volvió el silencio. Por suerte ya podíamos ver el tejado color ladrillo. Las luces del interior siempre estaban encendidas. Salimos a campo abierto. Estábamos a solo 100 metros, cuando escuchamos el bufido de la bestia. Otro arreo. Y el galopar del animal, cada vez más cerca. Creí sentir como uno de sus cuernos perforaba mi espalda. Di un grito, ordenando a mis piernas que se movieran más rápido. Los bancos, el altar y la sacristía asomaban por la rendija entre las 2 hojas de la puerta. No podía detenerme. Coloqué los brazos delante de la cara como un boxeador y salté contra la puerta. XN1 hizo lo mismo. El jinete pasó de largo como un toro tras un capote, haciendo pedazos la pared de la entrada y arrasando los bancos hasta detenerse frente al altar. El efecto fue inmediato. Las 4 sagradas paredes hacían retorcerse al jinete. Su montura relinchaba y pateaba el aire como un caballo de rodeo. Ambos gritaban, mirando un enorme Cristo crucificado sobre el sagrario. Bajo las luces de las lámparas, su aspecto era mucho más aterrador. En lugar de arder, su fuego parecía extinguirse, pero no era suficiente. Me levanté tambaleándome. Me había dislocado un hombro y fisurado el fémur. Me acerqué a la pila bautismal. Intenté moverla. Una idea absurda. Era de mármol. Pero XN1 vio mis intenciones y la agarró con ambas manos. La arrancó de su pedestal y lanzó su contenido sobre jinete y montura. El agua bendita cayó sobre sus cuerpos de metal como ácido.
oxidándolos y pudriéndolos, creando una pátina escamosa que los cubrió por completo. El jinete convulsionaba, sus extremidades se retorcían con violentos espasmos. No sé si le dolía, pero gritaba y rugía desesperado. Finalmente, ambos implosionaron como un submarino a demasiada profundidad. Nos acercamos aún asustados, yo cojeando con un punzante dolor en la pierna. Solo quedó de ellos un amasijo de hierro sin forma sobre un charco de líquido negro. Ordené a XN1 que recogiese los restos y los enterramos en el bosque del Herbal. Volvimos al camping. De regreso encontramos las 2 cabezas que faltaban. Los ejecutivos de Neocorp estaban sentados en su lujoso Suburban. Coche y pasajeros habían sido rebanados como un pedazo de queso. En recepción eliminamos el registro de nuestro paso por aquel lugar. Recogimos y seguimos nuestro camino al margen de este maldito nuevo mundo.